5 de la mañana. ¡Levántense! Ecuador Agrario, programa dirigido especialmente a la gente trabajadora del campo. Días desde Guayaquil, Ecuador, saludamos al Ecuador profundo, ese Ecuador agropecuario, ese Ecuador que está en los 222 cantones de la patria. Hoy con suma alegría, inauguramos este programa con el doctor David Robles. ¿Y quién es el doctor David Robles? Un ingeniero agrónomo, un estudiante que fue joven con ilusiones, que viajó a Europa, que estuvo más de 10 años en Europa, que fue académico, hoy con su centro de investigación en Macará, ese cantón que limita con Perú, ese cantón donde tenemos el mejor arroz de calidad en todo el Ecuador. David Robles es un científico y un orgullo de mucho talento, talante y enjundia que aporta a la agricultura del país. Hoy se encuentra él caminando por Puyango. Pero qué mejor que David nos diga, primero en 2 minutos, David, tus sueños de joven, ¿dónde los fuiste a cumplir? ¿Dónde te graduaste? ¿Dónde sacaste el masterado y el PhD antes de retornar al Ecuador? Muchas gracias, ingeniero Leonardo. Antes que nada, muy buenos días. Un gusto saludarlo, verlo, poderme contactar con ustedes, deseándoles antes que nada, pues un año lleno de bendiciones, principalmente salud, salud. Ingeniero, muchas gracias. Sí, yo después de culminar mis estudios de secundaria aquí en el Colegio Agropecuario Técnico Macará, obtuve una beca para estudiar en la República Checa, agronomía, ¿no? En los años 1994 hasta el año 2000, cursé el bachiller, la ingeniería y el masterado. Luego de eso, pues por cuestiones de investigación, en lo que es los estudios de masterado, ingeniería, los hice en biotecnología vegetal, principalmente en el tema de banano, cultivo de tejidos vegetales principalmente. A eso me enfoqué. Luego de eso, y eso quiero comentarles, había un proyecto, le digo había porque ya se culminó, pero lo siguen todavía unas aristas. En ese año, de los años 1995, la Universidad Checa de Agricultura en Praga comenzó con un proyecto de reforzamiento de cultivos andinos en vías de extinción. Cuando yo ya culminé los estudios de masterado, me dijeron, mira, hay chance de seguir en la investigación, pero tienes que cambiarte ya del tema banano a un tema de cultivos andinos, el cual seguí con el mismo tema, es decir, con el mismo tema de cultivo de tejidos vegetales, en este caso, haciendo estudios de una de las tantas plantas, de los tantos cultivos que nuestra zona andina tiene, tanto de la parte alta como la parte tropical, ¿no? Y interesante que hay una especie de fabácea denominada Pagirrhizus agipa, y me encaminé por ahí. Entonces yo hice 4 años más de estudio en la parte ya de doctorado, en la cual fue una experiencia ya netamente académica, netamente de investigación científica. Y es interesante porque en el mundo existen muy pocos expertos en este cultivo, y lo debo de nombrar al profesor danés Martin Sorensen, el cual me guió, hice algunas publicaciones con él, pero lastimosamente, pues cuando yo regreso al Ecuador y ya me instalo aquí en el Ecuador, luego de hacer unos trabajos para Ecoquímica, para Grinova, para Brentac, en la parte, si bien es cierto son comerciales, pero estábamos encaminados en el caso semilla. Nunca me encontré, nunca he logrado encontrar ninguna universidad que se dedique netamente a algo parecido acá, ¿no? Y a mí me parece interesante la experiencia porque
Les comento de otra planta, otro cultivo muy importante que se llama Smalanthus longifolium, o conocido como yacón. Los checos, en este caso, los europeos y los asiáticos, en el caso concreto del japonés, el italiano y el checo, tienen ya desarrollado clones, ecoclones de sus propios países. Entonces ahí me queda una enseñanza o una experiencia de que, imagínense, esos países hacen investigación en nuestros cultivos, ¿ya? Y nosotros no. No son cultivos muy nutricionalmente muy altos, son nuestra identidad y nuestra fuente de alimentación, ¿no? En el caso de banano, también me da un poco de nostalgia y pena porque el Centro Mundial del Banano está en dos países europeos, que es el francés y el belga, ¿no? Recuerdo cuando hice los estudios en aislamiento de protoplastos en banano, el material vegetal lo obtuve de Bélgica, que ellos tienen un banco de germoplasma, ¿no? Entonces ahí uno le queda pues con algunas ideas, algunas cosas que podríamos hacer en el Ecuador, ¿no? Porque el Ecuador no tiene ni un jardín clonal siquiera, o de los pocos que yo puedo enterar, ¿no? Entonces ahí transcurrió, más o menos en resumen, la vida estudiantil, la vida académica y luego de eso pues la vida ya aplicada, como se dice. En este momento tengo un laboratorio de cultivo de tejidos, principalmente. Doctor, permítame interrumpir. En ese punto quiero llegar. Ya hemos hablado de los sueños de joven y cómo un joven de Macará pudo llegar a Europa, a las mejores universidades. Retorna, nos demuestra su investigación y tiene su laboratorio en Macará, al cual yo he estado personalmente con otros técnicos. Quisiera que nos hablara de su laboratorio, del problema del Fusarium RT4, de cómo su laboratorio, su talento, su conocimiento de ciencia agropecuaria puede ayudarnos en este tema gravitante en el Ecuador en estos momentos. Perfecto, claro que sí. En el laboratorio, bueno, primeramente comentarles cómo llegué allá. Fue por una beca, que nos ofreció y nos ayudó y nos dio el gobierno de ese entonces, ya República Checa, porque ya se habían separado de la República Checoslovaca. Ya era República Checa, pero la República Checa nos facilitó las becas, tanto para el estudio de ingeniería, masterado, como también los de posgrado. Al retornar, en el trabajo siempre quise tener el centro de investigación, el centro de multiplicación, y utilizando una tecnología bastante conocida, que es la metodología de micropropagación, que no es más que la multiplicación clonal de un vegetal, ¿no? En el caso puntual del banano, nosotros pues cuando nosotros aperturamos el laboratorio con inversión privada, nos juntamos 3 profesionales de la zona. ¿Y por qué lo pusimos en Macará? Primero, porque estábamos buscando ingeniero que de alguna u otra manera aportar al desarrollo socioeconómico de la frontera. Como usted sabe, los problemas muy serios socioeconómicos que tenemos en nuestros lugares de origen, ¿quién más que nosotros que hemos vivido la necesidad? En nuestras zonas de ingeniero no hay industria, no hay nada, ¿no? Entonces, tenemos la agricultura que gracias a Dios, con las bondades edafoclimáticas que tenemos productos de muy buena calidad, como es el caso de arroz. Eso es interesante hablarlo alguna vez, y explicarlo por qué se dan las cosas, ¿no? Entonces, por ahí primero, por hacer un aporte pues al desarrollo socioeconómico de la frontera viva. Segundo, por el lugar natal de nuestros padres, nuestra familia. Y tercero, por las condiciones que nos presta en la tecnología como tal. Es decir,
yo no necesito estar cerca de los centros de producción para yo producir una planta in vitro. Es más, el Ecuador, como usted sabe, ingeniero, y usted maneja muy bien la data, eso nos hace falta mucho en el Ecuador. Este, nosotros importamos plantas in vitro, importamos de Israel, importamos de Costa Rica, de Honduras incluso. Entonces, eso es una primera señal que tenemos que buscarle el desarrollo como le había explicado. Entonces, no necesariamente tenemos que tener el laboratorio en lugar de producción primero. Esta Segundo, parte es puedo importante buscar. la que usted acaba de decir, doctor David Robles. Ecuador importa plantas in vitro de Costa Rica, de Israel y de otros países. Ecuador Exactamente. debiera fomentar el desarrollo de los laboratorios como el suyo y otros pocos, la Politécnica, para esta industria de plantas in vitro desarrollarla mucho más. Le voy desglosando, Inge. A ver, le cuento eso para llegar a la pregunta, creo que es la medular, la principal, que es el caso moderno, la caso actual, que es Fusario raza 4, ¿no? Personalmente, nosotros hemos estado dándole mucho seguimiento al problema fitosanitario del país, porque una de las bondades por las cuales nosotros, o por las cuales se hace, no solamente nosotros, no, a nivel mundial, o se recurre a la tecnología de micropropagación o de clonación, es precisamente obtener, brindar al productor plantas élite de alta calidad, principalmente libre de plagas y enfermedades. Claro. ¿No, verdad? Entonces, por ahí, eso es la parte principal, es decir, la tecnología te sirve para limpiar materiales que de alguna otra manera hayan tenido contacto con determinado patógeno, ¿no? Y dentro de eso hay varios tipos de metodologías que puedes usar, ya sea esta química, biológica, física, incluso por medio de descargas eléctricas. Eso es un tema interesante, pero lo principal es que la metodología, la tecnología, le puede brindar a nuestro productor un material élite clonado de la planta que usted necesita, la planta que usted comercialmente necesita para cultivar. Ahora, fuera de eso, ya vienen otras cosas que ya es manejo en campo y que yo creo que sí debemos de manifestarlo y de centrarnos en el tema de manejo del cultivo en campo, es decir, de regresar la mirada al suelo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido muchos años de manejar el suelo, de manejar el cultivo solamente mirando a la parte superior, es decir, que la planta no tenga cigatoca, que la planta no tenga trips, que la planta no tenga ataque del gusano medidor, etcétera, etcétera. Un montón a lo mucho la fertilización, ¿no? Pero la fertilización nosotros tenemos que ya manejarla diferente. Es decir, nosotros como laboratorio como tal, lo que hacemos es clonar, multiplicar en forma masiva, en forma de cantidades, el clon que usted necesita. Ahora, dentro del mismo laboratorio, de la misma tecnología, hay que cumplir, y eso es importante, hay que cumplir con los controles de calidad. No podemos atarnos en controles de calidad. Tenemos que hacer cuarentena, después de cuarentena selección, primero selección en campo, después cuarentena, selección mismo, y dentro del laboratorio hay normas de que nosotros no nos podemos saltar para que nuestro producto final salga con las características y las bondades que nosotros le estamos brindando. Y después de eso, pues por supuesto, viene el manejo tanto del Fusarium como del moco bacteriano, que tiene sus aristas que tenemos que no dejarlas pasar en vano. Por ejemplo,
el manejo equilibrado de nuestros suelos, ¿no? Y ahí va un tema que también estamos entrando a manejar, que es la microbiología de los suelos, de nuestros suelos. Entonces nosotros ya hemos venido haciendo trabajos desde viveros, desde las plantas, tanto en cuarentena como después de las plantas que sacamos producidas in vitro a ex vitro en, en las casas sombra, con utilización principalmente de herramientas biológicas, como son los Trichoderma lignorum, Trichoderma viridum, Trichoderma harzianum, que son tres que son las que más utilizamos para tratamiento del sustrato y para la estimulación radicular y eso. Entonces la planta tiene que salir ya inoculada, ya sana, pero todavía no es todo, porque ahí tienes que no olvidarse del manejo de ese suelo en donde va a ser implementado el cultivo. Porque imagínese usted lleva una planta sana, una planta élite, y tiene que donde ubicarla, tiene que estar también de una manera tratada, ¿no? Otra herramienta que nos ha funcionado muy bien, combinada con las que yo le acabo de decir, son los bacillus subtilis, el Bacillus amelocafaciens. Hay muchas otras herramientas más que les podría comentar, pero básicamente ¿sí? Doctor David Roque, usted como científico, como dueño, empresario de un laboratorio de los más importantes instalado en el Ecuador, en Macará, en Loja, el Ecuador profundo. Si usted en voz alta, porque usted tiene el derecho, usted y yo tenemos el derecho, los ecuatorianos tenemos el derecho, ¿qué le recomienda usted al Estado, al gobierno, en esta crisis alarmante del Raiza, el Fusarium T4? ¿Qué 3, 4 medidas importantes, no las preventivas que se están tomando, sino medidas científicas que hay que tomar? Científicas. Usted está en la capacidad de dar ese criterio. Me leyó la mente, ingeniero. Existen ya, pues, folletos, formatos, etcétera, y como usted mismo dice, son las superficiales, podríamos decir, ¿no? Pero de ahí para atrás hay que prepararse mucho, ingeniero Leonardo, principalmente en encontrar, nosotros como le había comentado hace un momento, está la tecnología in vitro, ¿verdad? Ya, Fomentar el uso de plantas sanas, física y biológicamente sanas, con sus características aptas para ser trasplantadas y ubicadas en un terreno. Primero, fomentar y dar un seguimiento de todo lo que le había dicho, de los controles de calidad en la obtención de esa planta, que al laboratorio lo hace y no le conviene pues para nada tener una contaminación interna, porque eso es pérdida, ¿no? Entonces, en eso no hay problema porque esa metodología ya está hecha. Primero, creo que es fomentar el uso de vitroplantas, ya sea el clon que a usted más le guste, porque hay ahorita en el mercado algunos otros materiales más, aparte del William, ¿no? La otra, que se profundice, ingeniero, es en el manejo y en la recuperación de suelos. Nosotros a los suelos los tenemos biológicamente muy desequilibrados. No ha existido un manejo adecuado en el suelo. El suelo no termina en usar el fertilizante edáfico. A ver, este punto es clave que usted indica. Sabemos que en el arroz, en el maíz, por la permanente siembra y cosecha continua de décadas o siglos, están los suelos gastados. Pero aquí en el banano, hablemos específicamente en el banano. ¿Qué recomienda para el tratamiento de suelos en las bananeras existentes? Hay bananeras de 4.300 cajas por hectárea y la mayoría son de 1.300 a 2.200 de pequeños productores. ¿Qué recomienda para esos pequeños productores que no tienen capital para prever la lucha contra el Raiza 4,
que no tienen capital para esta alarma nacional que hay? Yo insisto, ingeniero, en la correcta utilización, en el correcto uso de las herramientas biológicas que en este momento hay en el mercado un montón, ¿sí? Correctamente, que no nos pase, porque usted va a encontrar en el mercado sin número de, de propuestas comerciales de estos materiales, pero ahí sí tienen que entrar la academia, los institutos y todos los organismos que se dedican a la fitosanidad para encontrar uso adecuado, manera adecuada de uso de cada una de estas herramientas, porque no nos vaya a pasar que tenemos la herramienta y nos vaya a pasar como a los convencionales, que, que después terminamos satanizándolos. Es decir, tenemos ya la investigación del uso y de cómo actúa, por ejemplo, en este caso el trichoderma y el bacillus, la combinación del trichoderma y el bacillus en el suelo, colonizando la rizosfera y haciendo el trabajo de control del hongo fusario. Ahora, el moco bacteriano, como yo, el moco como yo lo manejo, que todo y está azotando las plataneras del país. Exactamente, viene todo en conjunto. Existe la manera, hay que atacar al vector, ¿verdad? Al picudo. Existe herramientas también. ¿De qué manera? ¿Cómo usarlas y cuándo usarlas? Es decir, esa información debe llegar mucho más fácil al agricultor, de cuál, por ejemplo, va a preguntar y decir cómo lo controlo. Y siempre ha sido un control químico, siempre, ¿no? Pero usted sabe que en el control químico precisamente causa el desequilibrio de la vida microbiana en el suelo, ¿no? En este caso me centro en el suelo, en las bananeras, porque existe mucho, como le digo, mucho uso, no solamente del edáfico normal, pero también ahora hay fertilizantes de nueva tecnología que incluso ya vienen inoculados microorganismos. Existe ya eso, ingeniero. Entonces, lo que yo haría, punto número uno, las plantas de buena calidad, sanas, limpias. Punto número dos, manejo de los suelos, pero en este manejo de los suelos, poner mucha atención al equilibrio de la vida microbiana ahí. Porque recuerden que no solamente la vida microbiana en el suelo, también está en la parte aérea. Pero centrémonos abajo, que es el punto jerárquico, el punto que nosotros estamos comenzando a hacer experiencias todavía, ¿no? Impulsar esos estudios, masificarlos y la información que llegue la mayor cantidad con datos, con estadísticas científicamente comprobadas, que sí hay buenas universidades aquí, trabajar con ellas, con los institutos, tesis doctorales, tesis de ingeniería, tesis de eso, para mientras más tengamos información, mejor vamos a llegar al uso adecuado, que es el que más me preocupa a mí, de esas herramientas. ¿Se me entiende? Acaba de decir algo importante en estas herramientas, las tesis de ingeniero primero, tesis de aporte de masterado, mucho más la de PhD, que se comienza a dar en todo. No es el ánimo de mi crítica, pero sí es el ánimo de la innovación. Yo veo a la academia, a las universidades, muy alejados de lo que es como Praga, como es Perpiñán en el cacao, como es Bélgica en el banano, países que no siembran, no cultivan, pero tienen estudios, tienen laboratorios enormes. ¿Qué podemos hacer en el Ecuador para que las academias, tanto estatales como privadas, se involucren en esta parte? Yo le voy a dar, ingeniero Leonardo, antes de responderle ahí, que es muy interesante, y le voy a dar una respuesta muy personal de toda la experiencia que he pasado y lo que he conocido. Pero antes de eso quiero completar que hay que hacer estudios de suelo, no solamente análisis
físico-químicos, hay que hacer los análisis de la vida microbiana de esos suelos. Hay metodologías diferentes, ¿no? Que está la cromatografía, que es una tecnología interesante. Hay que hacerla, porque no podemos hacerlo al ojo. Por ejemplo, no vamos a poner esto porque eso nos dicen que es, ¿verdad? Para complementar a las necesidades y lo que se tiene que hacer según mi criterio. Respondiendo a su pregunta de la última parte, creo yo que nuestras universidades están mucho cumpliendo solamente con el requisito para existir. Es decir, las universidades están haciendo una investigación, pero necesitan una X cantidad de publicaciones. Y me da la impresión que solamente se dedican a cumplir con la cantidad de publicaciones para poder seguir. Claro, esto indudablemente nos deja en el vacío ante un problema del Reza 4 y del moco. Hay otras plagas, hay otras enfermedades en diferentes productos que también nos preocupan, pero usted está caminando a Puyango, me dice, justamente zona cafetalera. Nosotros tuvimos 556.000 hectáreas de café. Nos quedan 26.000 hectáreas de café. Esto implica que hemos perdido 530.000 hectáreas. Entre una de esas, la provincia de Manabí tenía más de 200.000 hectáreas. Camino Puyango, ¿qué nos habla usted? ¿Cómo recuperar el café? ¿Qué hacer con el café? Que fue un emblema, producto agropecuario, que fue gloria del Ecuador. Y como le digo, solo quedan 26.000 hectáreas cafetaleras. Bueno, hemos tenido un corte de lo que se llama el Internet. Él se encuentra por Puyango. Puyango está arriba de los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Está rumbo a una zona cafetalera, rumbo donde han creado taza dorada. El doctor David Robles es un científico de mucho mérito y por vista de este corte nos vemos obligados a despedir este programa, pero con él volveremos a hacer más adelante. El sector agropecuario del Ecuador profundo necesita de la opinión de los talentos, talante enjundia, científico ecuatoriano de la talla de David Robles, de Alfredo Santos Waller, de Víctor Hugo Quimí, de Fernando Caicedo, de muchos otros. Y los vamos a hacer aquí, en el canal TV Águila, en las radios adyacentes, conjuntas, de todo este equipo que preside el doctor Joe Copiano y que con todos los trabajadores y colaboradores de este gran grupo de Radio Águila y del canal TV Águila, vamos a hacer a conocer no solamente al Ecuador, al mundo de los mejores productos de exquisitez que tiene flores, atún, camarón, aguacate, pitahaya, achocha, brócoli, tan bello el Ecuador. Gracias a cada uno de ustedes y volveremos a otro programa de ese Ecuador profundo, Ecuador agropecuario.